Muy buenas noches. En información de última hora, hace unos minutos se dio a conocer que los empresarios Carlos Slim y Germán Larrea, además de los periodistas Carmen Aristegui, Genaro Villamil y Carlos Loret de Mola, así como Héctor de Mauleón, fueron espiados por el programa Pegasus en el sexenio pasado, el sexenio encabezado por Enrique Peña Nieto. Así lo reveló Zeus. Es como se apoda al testigo protegido de la Fiscalía General de la República durante el inicio del juicio oral por este caso de espionaje, inicio que se dio hoy. El testigo también narró que el expresidente Peña Nieto y el entonces secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong mantenían comunicación con Uri Ansbecher, dueño de la empresa que proveía este software Pegasus, a quien le ordenaban directamente a quién espiar mediante sus correos y mensajes. El testigo protegido, que dio todos estos detalles, dijo que decidió denunciar estos hechos ante el Ministerio Público al descubrir que 15,000 personas fueron espiadas y su información era entregada al CISEN. En estos momentos, esta audiencia continúa, es el inicio de este juicio sobre el uso o mal uso que se le dio al software Pegasus, que se debe utilizar para inteligencia criminal y no para espiar personas o personajes públicos, que se le dio en la administración de Enrique Peña Nieto y que, por cierto, se ha seguido utilizando de acuerdo a revelaciones periodísticas y también a información de investigaciones judiciales. Pero esto que hoy inició es el juicio por el uso de Pegasus en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En otros temas, Nuevo León vivió un fin de semana emocionante. Califíquenlo ustedes. Un gobernador interino que intentó asumir el cargo para el cual fue designado por el Congreso Estatal y un gobernador con licencia y al mismo tiempo precandidato presidencial que se echó para atrás en sus aspiraciones, culpó a la oposición y volvió al cargo. Todo durante el fin de semana. Al gobernador con licencia, Samuel Alejandro García Sepúlveda, le hago un sincero ofrecimiento para hacer una transición ordenada. Le garantizo que durante el tiempo que dure mi gestión, me encargaré de gobernar sin sobresaltos. Entrego aquí donde el gobernador está reasumiendo el cargo. Aquí está el acuerdo. Yo sé que no viene dirigido a ti, pero eso es lo que se está publicando en el periódico oficial. Muy bien. ¿Verdad? Y va en el periódico oficial. Va a resumir el cargo para los efectos correspondientes. Soy el gobernador interino. El gobernador entiendo que presentará esto ante la instancia correspondiente, que será el Congreso, y el Congreso tendrá la obligación de pronunciarse respecto a esta solicitud. Cuando decidí registrarme a la precandidatura, era convencido que desde la presidencia a Nuevo León le iba a ir mucho mejor. Pero también por ello, ante el primer y mínimo riesgo, reasumí funciones. Cuando íbamos llegando a un acuerdo, siempre llegaban Alito del PRI o Marco del PAN a reventarlo. Era tal el temor que contendiera que jamás quisieron negociar por las buenas. Por eso, cuando vi que el Congreso estaba ensañado en su impunidad y en dinero, decidí ir a tribunales. Acudimos a la Suprema Corte, acudimos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a muchos juzgados de distrito, y tras una pelea legal larga, a último minuto, la máxima instancia nos cerró la puerta. En ese momento, decidí regresar a Nuevo León para que siga siendo imparable, porque le demostramos a todo México que en 2 años lo que logramos en Nuevo León no lo pudieron hacer en 40 y no iba a poner en riesgo ese legado. Jamás podríamos dejar este nuevo Nuevo León que se está construyendo en manos de la vieja política. Nada más yo de pensar en dejar capullos en manos del PRI y del PAN. Lo que sí debe saber la gente es de que se trata de un asunto politiquero. El jefe del bloque conservador, Claudio X González, se le lanzó a Samuel García. Miren lo que dice el gobernador de Nuevo León. Una carta. Esto era lo que le pedían sus adversarios para llegar a un acuerdo. Pura barbaridad. Desístete, impunidad, dinero, Adrián Fiscal, Reynoso Auditor. La vi y le dije, guárdamela porque un día la voy a hacer pública, güey. Son unos corrientes. El PRI y el PAN de Nuevo León, lo digo con todas sus letras,
Es lo más corriente que he visto en mi vida. Ya mucho. Yo la verdad es que vi a Luis Orozco desde el sábado ya muy tranquilo. Yo con él he trabajado en la fiscalía y creo que él, como buen abogado que es, ya pues entendió que yo, al no tomar licencia, no puede haber un interino. No. En un acto de profundo compromiso con Nuevo León, teniendo el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y anteponiendo el interés público, se ha decidido el gobernador interino Luis Orozco hacerse a un lado con el fin de que se pueda procesar el regreso de Samuel García. La 76 legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León tiene por revocada la licencia del ciudadano Samuel Alejandro García Sepúlveda a partir de este momento. ¡Arráncate, compadre! Lo nuevo es emocionante. Lo nuevo apasionante. Lo nuevo está siempre adelante. El futuro es brillante. Lo nuevo es emocionante. Lo nuevo apasionante. Lo nuevo está siempre adelante. El futuro es brillante. Así de emocionante estuvo el fin de semana en Nuevo León. Hasta la noche del viernes sabíamos que Samuel García había solicitado licencia a partir del 2 de diciembre para competir como precandidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Contaba con la suspensión definitiva de un juez federal de Reynosa, Tamaulipas, para mantener al secretario general de Gobierno, Javier Navarro, como encargado de despacho. Decisión judicial que no aplicaba, pero él, Samuel García, daba por buena. Muestra de ello es lo que minutos antes de entrar en vigor su licencia informó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoció que Luis Enrique Orozco, nombrado por el Congreso local, era quien debía asumir el cargo como gobernador interino y no el secretario de Gobierno, Javier Navarro, como encargado de despacho. Y determinó que ninguna autoridad podía realizar una nueva designación o nombramiento sin importar su denominación. Una vez hecha pública la resolución, Luis Enrique Orozco ingresó a Palacio de Gobierno, como veíamos en las imágenes, después de la medianoche para convertirse en gobernador interino en funciones. Minutos más tarde, Samuel García decidió que resumiría su cargo como gobernador. Sí, ya no quería ser precandidato. Prefería ser el gobernador de Nuevo León. Durante el fin de semana hubo un gobernador interino y otro constitucional con ganas de volver al cargo, pero con una licencia vigente. Hoy Luis Orozco dejó el cargo, Samuel García resumió las funciones que en los hechos nunca abandonó mientras hizo campaña. El partido Movimiento Ciudadano se reunió este lunes para hacer nuevos planes rumbo a la elección presidencial del 2024. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, reiteró que tendrán candidato propio. En su discurso en la reunión del Consejo Nacional del partido, dijo que tienen los tenis más puestos que nunca y que enviarán al PRIAN al tercer lugar en 2024, aunque todavía no saben con quién, pues hasta el 20 de enero anunciarán a su candidato. 10 días bastaron para mandar al PRIAN al tercer lugar. 10 días bastaron para que el PRIAN confirmara que son lo más detestable de la política mexicana. Desde aquí le digo al PRIAN que ni México ni nosotros vamos a olvidar lo que hicieron y que muy pronto van a saber lo que es meterse con Movimiento Ciudadano. Nos demostramos a nosotros mismos que tenemos lo necesario para ganar la presidencia de la República. Lo único que lograron fue que las y los jóvenes ya saben qué son el PRI y el PAN. Las que sí siguen en la contienda presidencial son Claudia Sheinbaum de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, y Xóchitl Gálvez del PAN, PRI y PRD, quienes este fin de semana aprovecharon para hablar del episodio que se vivió en Nuevo León. Sheinbaum se inclinó a favor de las interpretaciones legales que hizo Samuel García, culpó al PRI y al PAN de lo ocurrido, y Xóchitl Gálvez respondió a Mariana Rodríguez, que dijo que a ella la controlan los presidentes del PRI y del PAN. Y aunque no le ve posibilidades, Xóchitl no cierra la puerta a Movimiento Ciudadano para que se sume a la oposición. Quisieron poner a alguien contrario al gobernador. Y entonces pues vino lo que sale hoy en los medios de comunicación y lo que estuvimos viendo en los últimos días. El gobernador tomara la decisión de competir
pero finalmente le correspondía que durante el periodo que no estuviera al frente del gobierno, pues quedara alguien que fuera de su partido. Pues eso fue lo que decidió la voluntad popular. La visión que tiene MC, yo estoy convencida que dividir el voto al único que beneficia es a Morena. Él no buscaba atacar a Morena. O sea, de hecho, pues ayer la esposa del candidato seguía insistiendo en temas que pues ella sabe que no es así. Ella sabe que soy una mujer independiente, autónoma, libre, porque lo he demostrado a lo largo de toda mi vida. Entonces, ojalá pudiera haber un diálogo, pero yo pienso que MC ha tomado una decisión. Ellos creen que solo es lo que les conviene y yo lo respeto. Me acompaña en el estudio Javier Martín Reyes, abogado constitucionalista y además experto en materia legal en términos electorales. Javier, bienvenido. Al contrario, un gustazo como siempre estar aquí. ¿Qué interpretación legal a lo ocurrido el fin de semana que desde días anteriores se venía gestando, no una disputa legal en Nuevo León sobre quién debería asumir las funciones si el gobernador tomaba esa licencia para irse a competir por la presidencia de la República? Mira, quizá aquí lo más paradójico, Alex, es que la respuesta es muy clara. La Constitución de Nuevo León dice con todas sus letras que quien puede y debe nombrar a un gobernador interino cuando el gobernador electo toma una licencia tan amplia como la que había solicitado Samuel García, es precisamente el Congreso local, ¿no? O sea, yo diría, esa era una regla que estaba muy clara. También a mí me queda clarísimo pues, que la composición que hoy se vive en Nuevo León es producto del voto de la ciudadanía. O sea, tan legítimo fue el triunfo de Samuel García como los triunfos de las y los diputados del PAN y del PRI en esa entidad federativa. Y creo que si Samuel García quería aspirar a esa precandidatura, pues él tenía que hacer un cálculo político, como son estos cálculos, en el sentido de que pues quien se iba a quedar muy probablemente no iba a ser una persona ni cercana a él ni afín, sino que tenía que negociar con la oposición. Yo creo que hubo mucha irresponsabilidad en sus intentos por tratar de dejar, ¿no?, a su secretario general de gobierno como encargado de despacho. Él fue el primero que empezó a activar los mecanismos jurisdiccionales y las primeras sentencias se deben a ese intento de Samuel. Claro. Pero también habrá que decirlo, creo que también hubo mucha irresponsabilidad por parte del Congreso local, por lo menos en el primer momento, cuando deciden nombrar a un gobernador interino, que era nada más y nada menos que la cabeza del Poder Judicial, ¿no? Entonces, digamos, así como hubo, creo que poca razonabilidad por parte de Samuel por tratar de que no se cumpliera la Constitución local, también vimos un Congreso local que hizo una designación de una persona que era abiertamente inelegible. Y luego lo que vimos, Alex, pues fue una cadena de sentencias de los más variados tribunales, ¿no?, donde creo que también hubo poca prudencia. O sea, es decir, yo sí creo que si estos asuntos llegaron tanto a la Sala Superior del Tribunal Electoral, por una parte, y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿No? Exacto, y mira, y son las máximas autoridades jurisdiccionales del país, ¿no? Y yo sí creo que cuando tienes una determinación de un tribunal electoral que con todas sus letras dijo tiene que ser el Congreso local, y después un pronunciamiento también de la Corte en el sentido de que tiene que ser a final de cuentas la persona designada por el Congreso local, creo que eso lo que implicaba es que los juzgados de distrito federales y también los tribunales de Nuevo León, pues creo que tenían que, déjame ponerlo así, ser prudentes y no dictar medidas que podían ser abiertamente contradictorias con lo que dijeron las máximas autoridades jurisdiccionales del país. Entonces, todo ese relajo que vimos, ¿no? O sea, esa primera declaración de Samuel y ese primer documento donde él dijo, yo regreso porque en realidad me lo está ordenando un tribunal local, pero luego voy a ir a pelear a final de cuentas en tribunales, porque utilizó un lenguaje donde daba a entender que iba a defender sus derechos político-electorales. También se debe de nueva cuenta pues una resolución de un tribunal local que creo que no fue lo suficientemente cauto para darse cuenta que esto ya estaba litigado en las máximas autoridades jurisdiccionales. Y bueno, pues luego lo que vimos fue ese intento de regreso que creo que también fue muy poco pulcro, déjame utilizar el término por decirlo de alguna manera. Sí, porque no fue solamente un enredo político, sino también fue un enredo legal, ¿no? Lo que se vivió en los últimos días. El Congreso no tenía una obligación legal, por cierto, de que el interino fuera de Movimiento Ciudadano. ¿O sí? No, para nada, ¿no? A ver, yo te diría, lo que suele suceder es que los partidos que suelen tener las gubernaturas con frecuencia son los partidos mayoritarios. Si tú piensas, por ejemplo, ¿qué pasó en el caso de la Ciudad de México? Bueno, ¿por qué Martí Batres a final de cuentas se quedó, ¿no?, como sustituto de Claudio Sheinbaum? Bueno, pues porque Morena y sus aliados tienen un buen número de diputaciones. Pero además lograron locales, consensos con la oposición. Y lograron generar el consenso, pues, ¿no? O sea, digamos, eso es así.
esta narrativa de que tenía que ser, déjame ponerlo así, alguien de la fuerza política de Samuel García, creo que fue una narrativa que se impulsó de manera un poco tramposa. De hecho, te diría, Alex, en redes sociales circulaban extractos de algo que se presentaba como una sentencia cuando no lo era, pero cuando uno ve la sentencia, ¿no?, que estuvo a cargo de la magistrada Yanino Talora, ahí se decía con toda claridad que quien tenía que hacer la designación era el Congreso local, y lo que se decía, lo cual es pues una obviedad, pero lo decía la sentencia, es que se tenían que generar los consensos necesarios. Claro, los consensos necesarios para juntar la votación que marca la normativa interna para poder realizar la designación. Eso se interpretó, yo creo que de manera equivocada, de dos maneras. Primero, para decir que esa sentencia, ahí donde decía consenso, quería decir unanimidad, como si todas y todos los legisladores tuvieran que estar de acuerdo. Creo que eso es incorrecto. Consenso no es lo mismo que unanimidad. Claro. Y la otra cosa es que generar consensos no quiere decir que es generar un consenso en torno a las propuestas que haga el propio gobernador. Yo creo que de nueva cuenta ahí hubo una lectura muy sesgada tanto de la resolución como de algunos votos razonados de posicionamientos que tuvieron 2 de los 5 integrantes de la Sala Superior, pero la sentencia en ningún momento decía que tenía que ser de Movimiento Ciudadano. Y reiterar, esa es la última instancia en términos electorales, no hay más. Lo dice la Constitución con todas sus letras, las sentencias que dicta el Tribunal Electoral son definitivas y no pueden ser impugnadas. Y por si fuera poco, Alex, después viene todavía una resolución también de la máxima autoridad, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obviamente en palabras o en voz del ministro Lainez, que es quien tiene ahorita las controversias constitucionales, y es precisamente ese extracto que acabamos de ver en pantalla hace unos minutos. O sea, lo que dice el ministro Lainez también en una decisión que me pareció muy prudente es: ya no hagan más nombramientos, sea cual sea la denominación. Por favor, ya no hagan otro tipo de designaciones. La persona, lo dice la resolución, es un hecho notorio que el Congreso ya nombró al gobernador interino y el gobernador interino es el que tiene que gobernar. Creo que esa resolución fue muy importante porque precisamente como tú mencionabas, eso fue lo que desencadenó, creo que a final de cuentas, la decisión de Samuel García de decir, pues me regreso en definitiva, ¿no? Bien, pues así los enredos y así termina esta novela, como muchos le han titulado a lo ocurrido en Nuevo León. Te agradezco muchísimo, como siempre, Javier. No, hombre, al contrario, Alex, un gustazo como siempre. Javier Martín Reyes, experto en esos temas, abogado constitucionalista, aquí en Milenio 21 Horas. Vamos a más información del día. Por cierto, hay enredos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 3 magistrados dejaron plantado al magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón durante la presentación de su informe anual ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Solo estuvo acompañado de la magistrada Yanino Talora, lo que provocó la especulación sobre una posible ruptura al interior del tribunal. Según información a la que tuvo acceso Milenio, sí hay rivalidad entre los 5 magistrados que integran actualmente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, derivado de presuntas intervenciones de políticos que buscan presionar a algunos magistrados, acusaciones de acoso y hasta denuncias de extorsión. A pesar del vacío que le hicieron al magistrado presidente del tribunal, él les agradeció a todos sus compañeros por su trabajo y los resultados rumbo a las elecciones del 2024. Quiero agradecer a todas las magistradas y magistrados de la Sala Superior: Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Yanino Talora Malasís, Mónica Arali Soto Fregoso, así como a las magistraturas de las salas regionales y la sala especializada. ¿Y dónde andaban los magistrados faltantes? Ellos mismos evidenciaron sus prioridades. Minutos antes del informe, el magistrado Felipe de la Mata compartió en sus redes sociales esta fotografía que le presento con sus compañeros Felipe Fuentes Barrera y Mónica Soto, con quienes se fue a desayunar. Lejos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por cierto, están ahí en un restaurante de San Ángel, al sur de la Ciudad de México, mientras el magistrado presidente Reyes Rodríguez rendía su informe en Pino Suárez, en el centro histórico. Ni siquiera cerca estuvieron. De la grilla pasamos a la tragedia. La Fiscalía de Guanajuato investiga el asesinato de 6 estudiantes de medicina ocurrido ayer en Celaya. 5 de ellos fueron encontrados dentro de un vehículo en la comunidad de Crespo, cerca de la Universidad de Guanajuato. Tenían signos de violencia, presuntamente con heridas de bala en la cabeza. El otro fue encontrado esta mañana cerca del sitio donde estaban sus amigos. Aún no han sido localizados. Presuntamente habían ido el fin de semana a una fiesta en Querétaro, a 20 minutos de Celaya. A las 2 de la tarde del domingo alcanzaron a avisar a sus familiares que ya estaban de regreso en Celaya, pero horas después fueron asesinados.
Todos eran alumnos de la Universidad Latina de México, Campus Celaya. José Eduardo Freire estudiaba pediatría. Jesús Virgilio estudiaba la carrera de cirugía. Su hermano Fabián, también asesinado, iba en el primer semestre de medicina. Ambos eran hijos del notario público Virgilio de Jesús Orozco, así como la ex titular del DIF municipal, Fabiola Mateos. También entre las víctimas, Pedro Francisco Mateos era primo de estos dos hermanos. Estaba en la carrera de pediatría, su papá trabajaba en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya. Brian de Jesús Amoles era estudiante de cirugía. Todos querían ser médicos, sus carreras fueron truncadas por el asesinato. Al respecto, el alcalde de Celaya envió sus condolencias a los familiares. Aprovechó para hacer un llamado a la Fiscalía Estatal y a las autoridades federales para dar con los responsables de este crimen. El gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez, dijo en redes sociales que ya instruyó a implementar un operativo exhaustivo con apoyo de las fuerzas federales y municipales para reforzar la seguridad, lo que siempre anuncian, quieren reforzar la seguridad, que se hagan las investigaciones, pero ninguno pudo prevenir este crimen. También mencionó que su secretario de Gobierno, Jesús Oviedo, estará en contacto con las familias de las víctimas. La Universidad Latina, donde iban los jóvenes, confirmó que los estudiantes eran alumnos de esa institución. En este comunicado que le presento en pantalla, reprueba la universidad la violencia que se ejerce contra toda persona, en especial contra niños y contra jóvenes. Exige llegar hasta las últimas consecuencias para los responsables y ya suspendieron clases durante el día para que los alumnos asistieran a una misa donde acudió el rector en memoria de las víctimas. Al ser la Guardia Nacional quien funge como primer respondiente, he instruido al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana coadyuvar con cualquier información que lleve al esclarecimiento de los hechos. Asimismo, exhorto también a la Fiscalía General del Estado que trabaje a marchas forzadas para llevar ante la justicia a quienes perpetraron este artero y cobarde crimen. No hay temor, hay una fortaleza impresionante que acabo de verla en un acto comunitario y sí veo tristeza, pero fortaleza también. Compañeros muy consternados ciertamente del primer semestre, uno de ellos. A casi 4 meses de la desaparición de 5 jóvenes de Lagos de Moreno, en Jalisco, la Fiscalía del Estado confirmó la localización de sus teléfonos celulares, de los cuales se podría extraer información importante para conseguir mayores avances en la investigación, de acuerdo con la información proporcionada a Milenio por parte del padre de una de las víctimas. Los dispositivos fueron encontrados en una finca, es decir, en un predio que ya había sido cateado, mismo que en el cual presuntamente se grabó un video que se difundió, aquí no lo mostramos, pero en el cual pues se ve a los 5 jóvenes cómo aparecen golpeados, amordazados, incluso como uno ataca al resto. Los teléfonos aparentemente estaban enterrados, encandados con tabiques, fueron colocados después del aseguramiento de ese predio. La dependencia, es decir, la Fiscalía Estatal, informó que por ahora no puede brindar mayores detalles. No obstante, de acuerdo con uno de los padres, la Fiscalía los informó que el análisis de los datos obtenidos de los celulares se llevaría a cabo en aproximadamente 2 semanas. De los restos que han sido encontrados en 4 meses, ninguno ha sido plenamente identificado como alguno de estos jóvenes desaparecidos. Por eso hasta hoy su carácter es ese, desaparecidos. En otros temas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó lo que llama Fuerza de Choque contra el Fentanilo. En este comunicado, el Tesoro detalla que su misión será atacar la cadena de suministro ilícita de estos narcóticos, una parte de lo que ellos llaman suministro global, con sanciones y otras acciones disruptivas contra estos grupos. Trabajarán con México y con Canadá para combatir el fentanilo ilícito a través del diálogo sobre drogas de América del Norte y, cuando sea posible, a través de investigaciones conjuntas. Este grupo de trabajo será dirigido por el subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera, Brian Nelson, y el jefe de investigación criminal del Servicio Interior de Impuestos, James Lee. Este anuncio se da en el marco de la visita ya esta misma semana de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. Estará aquí en México del 5 al 7 de diciembre para discutir con funcionarios, con banqueros y empresarios mexicanos métodos para interrumpir el financiamiento de organizaciones criminales que trafican fentanilo y fortalecer también la cooperación económica a nivel regional. De manera paralela,
buscará que la cooperación tenga alcances que permitan la judicialización de los casos criminales en ambos países a través de información que se pueda generar a través de inteligencia financiera. Se tiene agendado para el próximo jueves que la secretaria del Tesoro se reúna con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En otros temas, a 40 días del paso del huracán Otis, el número de personas que murieron ya es de 51 después del hallazgo del cuerpo del capitán del yate de recreo Acarrey, Felipe Castro de la Paz, que fue encontrado entre los restos de una embarcación. Hasta ahora faltaría uno de los 6 tripulantes que iban en ese yate. La Fiscalía General aseguró que aún permanecen desaparecidas 33 personas, se han entregado 45 cuerpos a sus familias. Hay todavía 6 cuerpos que permanecen en el Servicio Médico Forense de Acapulco, a los que ya se les tomaron muestras para contar con su perfil genético, pero que hasta el momento no han sido identificados y no han sido reclamados por sus familiares. Sobre los avances allá en Acapulco tras el paso de Otis, un promedio diario de 96% de la población afectada ha recibido el apoyo económico de 8,000 pesos para limpiar viviendas. Esto lo informó el presidente López Obrador en su conferencia mañanera. Y dijo también que ha distribuido ya 132,849 apoyos el gobierno federal por concepto de limpieza, con corte al 3 de diciembre. En este rubro, la inversión social es de 1,037 millones de pesos. Sobre los programas para el bienestar, el presidente destacó la conclusión del operativo de pago adelantado de las pensiones, mientras que las becas de educación básica avanzan en 31,627 nuevas familias registradas. Pero ¿cuál es la situación real allá en Acapulco? Mi compañero Omar Brito volvió al puerto, llevas varios días por allá recorriendo, un poco determinando el pulso, ¿no?, de la ciudadanía. ¿Cómo van las cosas a 40 días, decíamos ya, del paso de Otis? Omar, muy buenas noches. Alejandro, muy buenas noches a ti, el auditorio de Milenio Televisión. Efectivamente, hemos regresado a este puerto, sí hemos encontrado calles diametralmente diferentes a las que vimos luego de pues el paso de este huracán categoría 5, que básicamente destruyó todo a su paso. En este municipio, en municipios aledaños, hemos hecho recorridos, hemos ido a Punta Diamante, a esta zona de la Diana, a la zona del centro, a pie de la cuesta. Y sí hay avances, obviamente, sí hay lugares que ya no tienen la basura que se tenía, los escombros que se tenía, pero todavía sigue siendo un problema pues esta situación. Hablamos justamente con gente del municipio, con las autoridades, nos decían que ya se lleva alrededor del 45, casi 50% de la recolección de basura y de escombros. Sí se ve este movimiento. Hacía incluso el compromiso la alcaldesa Avelina López de que el 15 de diciembre las calles principales ya no tendrán basura. Es una situación muy complicada todavía porque muchos de los edificios todavía siguen sacando escombros del interior y eso es todo lo que podemos encontrar también en muchas zonas. Pero la basura sigue aquí, no en grandes cantidades como en un principio. La reconstrucción es lenta, lo hablábamos en estos días. Los hoteles, los grandes hoteles, las grandes cadenas de hoteles no estarán listas la mayoría para el periodo vacacional que viene de este fin de año, y es por eso que incluso hacían un llamado que vinieran los turistas a pues incluso a poner su casa de campaña en la playa. Se les garantizaba la seguridad. Se ha dicho, bueno, 10,000 elementos de la Guardia Nacional, sí hay mucho movimiento, sí hay seguridad, pero pues la reconstrucción va muy lenta. Todavía pudimos observar muchos edificios dañados y también pues zonas que todavía tienen colapsados, por ejemplo, anuncios espectaculares sobre las casas. Todavía se ve el paso de Otis en este puerto turístico. Bien, Omar, Alejandro, pues estamos en contacto estos días para ver qué más te encuentras por allá, tener el pulso, por supuesto, de la ciudadanía. Y lo que nos dices, hay avances, pero todavía falta. Veremos qué ocurre de aquí al 15 de diciembre, que algunos empezarán a recibir turistas, a ver si se logra. Gracias, Omar. Claro que sí. Alejandro, el reporte. Pausa y volvemos. Hace unos días un grupo de migrantes fue secuestrado mientras se dirigía a su cita con autoridades migratorias. Tuvieron que salir de Tijuana hacia Reynosa, en Tamaulipas. Los secuestraron. La historia es de mi compañero Said Betanzos.
Estas 3 familias, integradas por 18 migrantes guatemaltecos y mexicanos, fueron secuestradas en Tamaulipas, entre ellos varios menores de edad. Pues ya somos una familia, ya llevamos 4 meses aquí. Sí, la verdad sí nos asustamos y sí lloramos. Vivían en el albergue Ágape de Tijuana. Llevaban 4 meses solicitando una cita de asilo con ingreso a Estados Unidos para entrar por esta ciudad o Mexicali, pero solo consiguieron por Reynosa, Tamaulipas. El secuestro ocurrió el 26 de noviembre, cuando los migrantes iban a bordo de un autobús y se dirigían a cumplir con su cita con las autoridades migratorias. Estamos tristes y frustración que lo que está pasando y más que nada miedo. Pensamos que queremos ir y no todo queremos hacer. Sí, por el miedo, más que nada. El esposo y padre de la familia guatemalteca pagó casi $30,000 de rescate. Ya fueron liberados 17. Ahorita tenemos un problema, nomás hay una migrante mujer de Guatemala que no la han liberado. Pero este lunes, el esposo de la mujer, quien vive en Estados Unidos, pagó $29,000 y finalmente también fue liberada en Reynosa. El pastor Rivera, encargado del albergue Ágape, tuvo que viajar a esa ciudad para evitar un nuevo secuestro y descubrió los taxistas locales exigen documentos a extranjeros y mexicanos como si fueran autoridades migratorias. Luego les reclamó. Usted le está pidiendo a los mexicanos una cita de migración de CBP para el aeropuerto de aquí, de Reynosa, para poderlos trasladar. No, señor, y darle para garantizar la seguridad de mis compañeros y la de sus compañeros también. Pero usted no es migración. Pero este es un servicio también privado. El padre sospecha que los taxistas están coludidos con los secuestradores, pues los primeros le habrían avisado a los segundos sobre la llegada del grupo a la frontera tamaulipeca. Ahora el padre intentará ayudarlos a todos para que las autoridades norteamericanas reagenden la cita que perdieron gracias a los criminales que los privaron de la libertad 5, 6 y 10 días. A ver, ¿qué tienen que decirle a todos los hermanos, iglesias que estuvieron orando por ustedes? Dios bendiga, muchas gracias. Dios les bendiga. Tuvo dura la experiencia, ¿no? Sí, muchas gracias por que nos estuvieron orando por nosotros. Las pruebas a veces son difíciles, a veces son difíciles, pero Dios nos va a sacar de donde sea que estemos. Desde Baja California para Milenio Noticias, Said Betán. En otro punto de la frontera, a partir de hoy hasta nuevo aviso, la garita de Lockhart, en Arizona, estará cerrada por decisión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos debido a que los agentes migratorios serán enviados a la frontera con México para ayudar a la patrulla fronteriza ante el aumento de migrantes indocumentados en días recientes. Estas son las imágenes de lo que se ha vivido ahí. En el fin de semana llegaron 845 personas, esperaban ser procesados ante autoridades migratorias de Estados Unidos. El gobierno de Arizona calificó de inaceptable esta medida y en respuesta el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó que 60 agentes del Instituto Nacional de Migración se van a reubicar en la frontera. Lamentó que esto provoque el cierre del cruce fronterizo. Nadie puede negar que el tema migratorio es de suma complejidad, pero la solución no está en el cierre de los cruces fronterizos. Agradezco a las autoridades y congresistas de Arizona que se han manifestado en contra de esta medida restrictiva del gobierno norteamericano y en apoyo de retomar a la brevedad nuestra relación comercial. Por el bien de las familias que comparten no solamente lazos filiales, sino también productivos, confío en que muy pronto podamos resolver este problema. Pausa y volvemos. Tienes. Ya hay semifinalistas en la Liga MX, pero no todos son buenas noticias para
por ejemplo, los que le vamos a los Pumas, hubo hechos de violencia. Minelli, bienvenida. Sí, exactamente, Alex, muy buena noche. Efectivamente, en el tema deportivo, buenas noticias en muchas cosas, porque muchos aficionados están contentos porque pasaron sus equipos a semifinales, pero lamentablemente los que no pasaron, pues hubo violencia por parte de ciertos equipos. Por ejemplo, el sábado pasado estamos viendo las imágenes en el Estadio Azteca, justamente en la eliminación de León. Ahí aficionados justo de León, de la Fiera y del América se aventaron de todo, Alex. Llegaron las autoridades, los policías, y lamentablemente no podían detener justamente esta riña, y te decía, no pudieron controlarlo en su momento, y lamentablemente hubo personas que resultaron lesionadas. Una de ellas, por ejemplo, tuvo que ser llevada en brazos a una ambulancia, y eso no es todo, porque también vamos a ver, ahí estamos viendo las imágenes, en el duelo entre Rayados de Monterrey y el Atlético de San Luis, los seguidores de Rayados aventaron de todo al autobús primero del equipo, claro, por la eliminación, porque ellos quedaron eliminados, y luego se enfrentaron a miembros del staff y de seguridad. Además, en la puerta 10 del estadio también se presentaron algunas riñas entre aficionados, todo controlado al final, pero lamentablemente hablamos de esto, y Mikel Arreola, después de esta situación, aseguró que justamente en el caso del América iban a checar todo el tema del Fan ID con los aficionados, se les iba a quitar el Fan ID para que no volvieran a entrar al estadio. Veremos si esto realmente se realiza, y si, como dice Mikel Arreola, tiene identificados y quiénes son exactamente, ¿no? Y platicado con las autoridades quiénes son. Sí, bueno, veremos si los identifican bien, sobre todo para los que todavía están, digamos los del América, que estén identificados, que pelearon contra los aficionados de León, pero también para el siguiente torneo, ¿no? O sea, si se identifica a los de León o a los de Rayados que tuvieron este protagonismo, ¿no? Que también sean sancionados. Efectivamente, y hace aproximadamente un mes firmaron un convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana justo para este tipo de cosas. Bien. ¿Y quiénes quedaron en la semifinal, además de los Pumas? Ahora sí, te veo contento, Alex, porque efectivamente los Pumas... Lo que dure, ¿no? Porque exactamente. Van contra los Tigres. No, lo hicieron bastante bien, con Chivas. Aprovecharon justamente los errores del Guadalajara, eliminaron a uno de los equipos pues llamados grandes, y justamente de la mano de Antonio Mohamed, bueno, ya llegan a las semifinales. Ahora van contra Tigres, Alex, que sabemos que es uno de los equipos pues más importantes en los últimos años y sobre todo más fuertes, que derrotaron al Puebla. Bueno, ahí obviamente para muchos no era parámetro, pero bueno, América se enfrentará también al Atlético de San Luis, que ellos sí sorprendieron al vencer a Rayados de Monterrey. Las nóminas totalmente diferentes, pero realmente el Atlético de San Luis ha tenido un proceso y un proyecto muy importante y fuerte de la mano de la inversión española del Atlético de Madrid. Así es que, bueno, veremos si logran hacer la hazaña. Ahí están los datos, Alex, justamente para la ida, y tenemos los datos de vuelta exactamente el fin de semana. La vuelta en la casa del América y en la casa de los Tigres, que quedaron mejor ubicados en la clasificación. Bien, pues veremos cómo quedan y al final quiénes son los dos finalistas. Gracias, Mine. Muy buena noche. Gracias, Mine. Gracias a ustedes. Los veo mañana, 21 horas.